Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Ya. Las invito a sentarse en postura de meditación. Cierra tus ojos y trae tu atención a tu respiración. Siente el aire entrando por tu nariz, el aire saliendo de tu nariz. Y cada vez que sientas el aire entrar y salir, toma también conciencia de que estás aquí, ahora, en este lugar, en este momento. Cuando te des cuenta que te olvidas de tu respiración, observa qué pensamiento te sacó de ahí y luego vuelve a traer tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire roza los orificios de tu nariz al entrar y al salir. Date cuenta que estás aquí y ahora, en este lugar, en este momento. Sé consciente de tu presencia.
Cuando te pierdas en tus pensamientos, observa cómo el pensamiento está siempre activo, siempre en un hacer. Realmente la actividad de pensar es hacer cosas sin hacerlas con todo el cuerpo. Si no pudiéramos pensar, todo lo que pensamos tendríamos que actuarlo con movimientos. Entonces se podría decir que el pensamiento es hacer sin tener que mover tanto el cuerpo, pero es un hacer, es acción. Entonces cuando te des cuenta que estás en tu pensamiento, observa ese hacer, la textura que tiene, las sensaciones que provoca en el cuerpo, esa actividad incesante. Y luego vuelve a tu respiración, vuelve a tomar conciencia de la hora y observa ese momento de no hacer que ocurre cuando simplemente te das cuenta de tu presencia. Cuando solo sientes la respiración, cuando eres consciente de este momento, no estás haciendo, solo hay conciencia, darse cuenta. Cuando te pierdes en el pensamiento, entraste en la actividad. Observa cómo son esos dos estados. Y cuando vuelvas a la respiración, intenta quedarte más tiempo en ese no hacer. Intenta sostener tu atención en el ahora, en las sensaciones del aire que roza tu nariz.
Y cuando vuelves a tu respiración, observa cómo se detiene ese hacer y siente esa detención. Siente este momento en donde solo sientes la respiración. Solo estás tú aquí respirando y eso es todo. No hay nada más. No hay ideas acerca del futuro o del pasado. Cuando solo sientes la respiración y tu presencia aquí y ahora, no hay nada más. Es muy simple. Solo estás aquí, eso es todo. Siempre el pensamiento, es decir, la tendencia a volver a hacer, reclama nuestra atención, como si volver a hacer fuese tan importante. Deja eso, siente tu respiración. Quédate en este momento en donde no hay nada, solo está tu cuerpo respirando. No hay nada, no hay nada que hacer, nada en qué pensar siquiera. Siente el aire que entra por tu nariz. Quédate aquí, en este momento.
Observa qué agradable es para el cuerpo cuando simplemente estás aquí respirando y no hay nada más que eso. No hay ningún asunto en que pensar, no hay nada que entender, no hay nada que arreglar, solo estás. Observa cómo todo tu cuerpo recibe esa detención. Realmente cuando la mente detiene su actividad, el cuerpo puede comenzar a respirar, puede descansar, puede expandirse. Observa eso. Quédate con tu respiración, quédate con tu expansión. Suelta la actividad, no es tan importante. Siente el aire rozando los orificios de tu nariz. Siente el aire saliendo, los cambios de temperatura al respirar, el movimiento de tu cuerpo al inhalar, al exhalar. Tu presencia en este momento. Date cuenta que estás aquí. Solo eso. Estás. Y el cuerpo respira.
Y cuando te pierdas en el pensamiento, observa toda la actividad que es pensar, hacer, hacer, hacer. Y luego déjalo y vuelve aquí, vuelve a tu respiración. Uno se puede sentir la respiración y pensar al mismo tiempo. Entonces no luches contra tus pensamientos. Enfoca tu atención en la respiración. Eso es todo. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhuscha saka tvameva tvameva vidya dravinam tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata cha pita Tvameva Tvameva bandhuscha saka Tvameva Tvameva vidya dravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata cha pita Tvameva Tvameva bandhuscha saka Tvameva Tvameva vidya dravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Y te invito a hacer 5 respiraciones profundas y después de eso abre tus ojos nuevamente. Yo quiero, no sé, preguntar, dialogar respecto del hacer, porque, bueno, me costaba mucho poder parar de pensar
en la meditación y tenía el cuerpo súper tenso en esto de como del hacer y hacerlo bien. Mm. Entonces era como que en realidad quería descansar mi espalda, pero estaba pensando en que meditar tenía que ser sentada con la espalda erguida y todo eso. Y de repente pensé como, y meditar no es hacer también, y ahí como que generó como un, como así. Y me costó mucho volver a concentrarme y al final como que preferí rendirme y soltar el cuerpo. Y ahí recién pude sentir como que estaba meditando, como al acostarme. Y ya soltar esta idea de que tenía que ser de una forma. Pero me pasó esto de este rollo mental medio raro. Y quería, no sé, dialogarlo, conversarlo, preguntar. Lo que pasa es que el hacer de la mente es, a ver, cuando pensamos, realmente lo que estamos haciendo es hacer en la imaginación lo que haríamos con el cuerpo si no imagináramos. Si no pudiésemos pensar, el equivalente a pensar en ir a comprar el pan sería ir a comprar el pan. Entonces el pensamiento me permite pensar, voy a ir a comprar el pan, ah no, pero en realidad tengo pan. Entonces cuando digo tengo pan, eso equivale a bajar a la cocina y ver si queda pan en la cocina. El pensar nos permite hacer gastando menos energía física, pero realmente es solo una diferencia de grado entre el hacer físicamente algo a pensarlo. Es un hacer. Entonces, lo mismo, por ejemplo, estoy enojado. No, no debería estar enojado. Eso es como darle una cachetada a esa parte de mí que está enojado. Esa es la acción realmente. Entonces, cuando estamos tratando de entender nuestras emociones, resolverlas, cambiarlas, entender nuestro futuro, planificarlo, estamos haciendo, 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 haciendo. Entonces, claro, es un hacer que es invisible porque no lo hacemos con el cuerpo, pero es impresionante cómo nunca dejamos de hacer cosas. Evidentemente, llevar la atención a la respiración es una acción, estoy totalmente de acuerdo, pero es una acción muy distinta al pensar. Es dirigir la atención, no es hacer cosas. Y sobre todo, no es hacer cosas para cambiar nuestra realidad, es simplemente prestar atención a la realidad. Es verdad que es una acción, pero cualitativamente hablando es una acción muy distinta a la habitual. A la personalidad nunca se le ocurre prestar atención a la realidad. A la personalidad lo único que se le ocurre es tratar de resolver sus propios delirios. Entonces, si yo estoy delirando con que soy una persona horrible, entonces luego intento todo el tiempo solucionarlo en mi imaginación. Si yo deliro que soy una persona fantástica, estoy todo el rato imaginando cómo los voy a seducir a todos. Si yo deliro en que no tengo que existir, entonces estoy todo el rato pensando cómo hacerlo para no existir y no enojarme, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces se podría decir que meditar es aprender a prestar atención en lugar de hacer algo en el pensamiento. Y son dos cosas muy distintas. Son realmente dos canales completamente diferentes. Es como prestar atención a la respiración es conectar un canal y desconectar el otro. ¿Se entiende? El otro es el que siempre estamos ahí sobreutilizando. Cuando prestamos atención a la respiración, se produce eso, que dejamos de hacer algo. Se detiene ese hacer compulsivo que nos hace sufrir. Porque lo que más nos hace sufrir es ese hacer compulsivo, no podemos detenernos. Y cuando dejamos de hacer, en este sentido, el cuerpo empieza a descansar, empieza a respirar, nos empezamos a sentir tranquilos, serenos, y empezamos a ver que no hay nada que arreglar realmente. O a lo mejor sí, a lo mejor hay una cañería rota en la casa, pero es una cañería que hay que arreglar. No hay que arreglar, resolver la imagen que tengo de mí mismo, porque eso es una idea solamente, no hay nada que arreglar ahí. La personalidad está todo el tiempo imaginando que tiene algo malo dentro de sí misma y tratando de arreglarlo. Y las dos cosas son delirios que están completamente fuera de la realidad, porque si tú solo sientes la respiración, no hay nada de malo contigo.
solo estás aquí. No existe esa persona deforme que tú crees que eres. No existe nadie deficiente. Hay una experiencia de estar aquí respirando. Y la experiencia en sí misma está completa. Es un hacer, sí, pero, pero realmente es un dejar de hacerlo de siempre. Y yo me he dado cuenta que lo que a mí más me permite mantener la atención enfocada en el ahora, es decir, como un acto de amor a mí mismo, me voy a enfocar en el presente. En lugar de tratar de concentrarme, me digo, me voy a cuidar, me voy a dar una pausa, voy a descansar, voy a quererme un rato. Y por eso voy a prestar atención al presente. Eso me ayuda a enfocar la atención. El amor es lo que más me ayuda a enfocar la atención. Hacerlo como una gimnasia es un poco más difícil. Realmente es desde el corazón desde donde podemos dirigir nuestra atención con fuerza. Y es así en todo. Cuando algo nos gusta, nos podemos concentrar en eso. Y que algo nos guste es una forma de amar algo. La atención puede estar dominada por el miedo también. Le tengo miedo a algo, entonces estoy muy enfocado en aquello a lo que le temo. Entonces yo creo que el gran arte es aprender a enfocar la atención en aquello que amo, porque uno se convierte en aquello en lo que enfoca la atención. Entonces si tú enfocas tu atención en todo eso que tu corazón ama, te conviertes en amor. Si tú enfocas tu atención en todo lo que temes, te conviertes en miedo. Si enfocas tu atención en todo lo que rechazas, te conviertes en odio. Entonces, claro, hay muchos estados desde los cuales enfocamos la atención. Entonces, la meditación nos enseña a enfocar la atención desde un estado de silencio. Y si uno empieza a darse cuenta lo bien que hace estar en silencio, te empiezas a dar cuenta que amas cuidarte y amas quererte y amas darte un buen momento. Y esa es una muy buena forma de enfocar la atención. Y sí, hasta cierto punto es un hacer, pero es un hacer santo. Nos hacemos tanto daño creyendo que nuestra vida es demasiado importante y no podemos parar media hora. Si no es que nuestra vida no sea importante, pero no poder dejar nuestra vida en pausa media hora es una tortura. Y no pasa nada si durante media hora simplemente nos olvidamos de todo y respiramos. Sí, me hizo mucho sentido lo que dijiste de intencionar la atención. Oh, porque me ha pasado en otras meditaciones que lo logro fácilmente, entonces entro y me siento plena y es una sensación de alivio. Y en otras en donde entro a la meditación porque me lo exigí, como tengo que, porque tengo que cumplir, porque es parte del curso y mi estructura rígida me impide no hacerlo. Y no intenciono que la meditación va a ser por mi bien, sino porque algo que debo hacer y ahí no la paso bien. Es Esa es la fatal. per- Exacto, esa es la personalidad tratando de meditar. Es mi personalidad meditando y no mi ser. Exacto, la Sí. personalidad no sabe meditar, la personalidad no puede meditar, porque la personalidad es la no meditación. Lo que hay que hacer ahí, Ivonne, cuando es la personalidad la que intenta meditar, es empezar a darse cuenta, ah, mi personalidad está meditando. A ver, la voy a observar cómo lo intenta. Qué interesante, es una autotortura. A ver si le puedo poner atención a la respiración ahora, no a mi personalidad. Para salir de ahí, realmente el único secreto es sentir la respiración, porque cuando tú sientes la respiración, tu atención deja de estar en tu personalidad. Está en los orificios de tu nariz, y los orificios de tu nariz no son tu personalidad, son los orificios de esa nariz que está ahí. Entonces eso te saca de la personalidad. Es muy sutil, pero realmente que ocurra eso es como un milagro para el sistema nervioso. Es desarmar toda la estructura de la neurosis por un fragmento de segundo. Entonces, se trata de sentir la respiración. No es pensar estoy respirando, es sentirla. Sentir como esa sensación
A veces la nariz uno la tiene un poquito irritada, entonces se siente como que arde. A veces se siente como el aire hace como shh, como un roce. O a veces se siente más frío cuando inhalas, más cálido cuando exhalas. Eso es sentir la respiración. Eso es enfocar la atención en algo que no es nuestra personalidad. Y podríamos enfocar la atención en las nubes, en las hojas de los árboles, en un sonido, cualquier cosa que no sea tu personalidad. Por ejemplo, uno puede escuchar música como una meditación. Te enfocas en la música, pero no para pensar en la música, sino realmente escuchar la música. Y te vas a dar cuenta que aunque la música te guste bastante, a veces te logras enfocar 15 segundos en el sonido y después dejas de escuchar el sonido. Entonces es volver al sonido, volver al sonido. Y wow, es un viaje increíble escuchar música, sí, cosa que rara vez hacemos, ¿no? El otro día en Instagram, no sé si lo vieron, puse un post que me encantó, que decía, Maestro, ¿cuál es el secreto para despertar todo el potencial humano? Y el maestro le dice, no, no te puedo decir, es un secreto. Ja, 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 maestro, deje de bromear. Hablo en serio. Muy bien, le dice el maestro. El secreto es enfocar la atención. Y el discípulo le dice, no, no puede ser, maestro, deje de bromear, no puede ser tan simple. Y el maestro le dice, ja, 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 no estoy bromeando, hablo en serio. Me acordé de eso porque alguien me contó una vez que alguien le había preguntado a un espadachín japonés, maestro así de esgrima, no sé si con katana, no sé con qué, ¿cuál era el secreto? Y el maestro le decía, la atención. No, pero ¿cuál es la técnica? La atención. Ah, porque la pregunta era, ¿cómo me convierto en maestro de este arte? Presta atención a lo que estás haciendo. No, no, pero ¿cuál es la técnica secreta para volverse un maestro? Presta atención. Y así, con lo que sea. Es muy importante la atención. Es uno de los máximos tesoros y superpoderes que tenemos los seres humanos. Un poquito para complementar lo mismo que tú estás diciendo, que me acordé que una amiga iba a comenzar a hacer clases de tenis y estaba como súper nerviosa, no lo había hecho nunca antes, y leí un libro donde precisamente uno de los consejos era, tu cuerpo sabe cómo hacerlo, tu cuerpo sabe cómo tomar un objeto como una raqueta, sabe cómo golpearlo, y no pienses tanto, de hecho no pienses tanto en la técnica, y era como datos así, como tips como observa la pelota, fíjate en las líneas, y sencillamente golpea y tu cuerpo va a saber hacerlo. Entonces, incluso, claro, como esto es como para todo, incluso para un profe de tenis, y va a aprender tenis es como pon la atención en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo, no pienses en cómo lo vas a hacer, solo hazlo. Exacto, exacto, porque la personalidad es como una especie de virus en el sistema. Es como cuando la personalidad se mete ahí entre medio, no es simplemente que hay que golpear la pelota, es que soy yo que tengo que ver si tengo la capacidad y si no tengo la capacidad voy a sentir vergüenza de mí, voy a ser un fracaso. Entonces tengo que darle a la pelota en el blanco para no ser un fracaso. Y en eso la pelota pasó. Claro, o le pegaste mal. De hecho, ella misma le sirvió porque ella jugaba tenía hace años, pero dice que los mejores saques los logró hacer precisamente dejando de pensar en la técnica que le enseñaron de niña que tenía que ser así, así, porque ella ya sabía hacerlo. Entonces, dice que le sirvió mucho a ella y para las clases. Entonces, Exacto. es genial, es cuático igual. Así es, sí, yo tengo una profe de piano que de repente yo le preguntaba, ya, pero ¿cómo es la técnica? Y ella me decía, tócalo. Ya, pero que yo no me he estudiado las escalas. Tócalo, tócalo, simplemente tócalo. Sí, tu cuerpo va a saber qué hacer. Exacto. Genial. Me acordé de la Esmeralda, que ella estaba ensayando tirarse por una cuesta en bicicleta sin mano. Y cuando ya le salió, llegó gritando así, "Ya", y me la muestra y le sale. Y alguien
alguien le dice como, no, ten cuidado, te vas a caer. Entonces después de eso le dejó de salir. Y me decía, pero no entiendo, mamá, si ya a mí ya me salía. Yo le pregunté, ¿y qué estabas pensando? Que no puedo. Ya, ahora acuérdate que eso era solo un pensamiento. Me dijo, ya. Y lo hizo de nuevo y le salió, ahora ya no pensé que no podía. Y ahí le siguió saliendo. Y bueno, eso quería contar. Que es más fácil observarlo para mí afuera que adentro, como que Sí, claro, es solamente un pensamiento, porque el hacer ella ya lo sabía, lo había dominado, no le tenía miedo a la sensación ni nada, solo que el pensamiento interrumpió el acto y por eso no lo pudo lograr después. exacto. Lo que se interpone para que todo nuestro potencial pueda desplegarse es la ilusión de que hay un yo. Y la ilusión de que hay un yo es como, aquí está esta taza, ¿ya? Entonces, el yo es la experiencia de que yo estoy mirando la taza. O sea, es como si estuviera mi ojo, hubiera alguien detrás de mi ojo, y ese alguien usa el ojo para ver la taza, que es una cosa que está allá afuera. Sin embargo, lo que realmente sucede es que la luz entra por mi ojo, mi cerebro registra la imagen y luego surge un pensamiento. Yo lo vi. Ahora, si ese pensamiento no surge, el ver sucede igual. Entonces no es necesario que surja la idea de que hay un yo para que ocurra la percepción y tampoco la acción. Uno cree que sin yo no se podría hacer nada. Eso tampoco es verdad. Entonces lo que hace la ilusión del yo es ocupar como espacio en la memoria del procesador. Es como si tuviéramos un celular y tú apretas una tecla, cualquier cosa, estás escribiendo por WhatsApp, por ejemplo. Apretas una tecla y después de que apretas una tecla se abre una ventanita que dice yo escribí una letra y después se cierra. Apretas otra tecla y se abre otra ventana que dice yo escribí otra letra y se cierra. Entonces al final te vas a demorar una eternidad en escribir. Eso es el yo. Es como la ilusión de que hay un yo genera como una especie de entorpecimiento del proceso. Ahora, no es necesario que desaparezca, pero la meditación nos ayuda a no tomarnos tan en serio su existencia y empezar a reconocer esos espacios en donde el yo está más disuelto y soltar esa necesidad que tenemos de reforzarlo, de solidificarlo todo el tiempo, dejar de aferrarnos a él como si fuese tan importante y realmente no es tan importante. Es como un virus en el sistema cuando ocupa demasiado espacio. Estaba pensando que yo tengo recuerdos muy vívidos de cuando era niña y que sentía que no tenía límites. Y recuerdo también aprendiendo a jugar tenis, comencé en un frontón, que mi papá me llevó y me dijo, ¿te interesa? Ya, le dije yo, buena onda. Y me acuerdo que estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que nunca no me aburrí. Y al principio, claro, era un desastre porque le pegaba y no lograba pegarle de nuevo y estaba tan entretenida porque si lograba pegarle 2 veces seguía, era un tremendo éxito. Y después volvía a pegarle solo una y después ya 3 seguía y otro éxito y contaba 5 y otro éxito, aunque volvía a retroceder y a pegarle una, no me importaba, estaba ahí viviendo el momento. Y recuerdo también haberme sentido cuando niña muy, muy mágica, cosas así como, no sé, me acuerdo que una vez una compañera me contó que ella se había comprado un raspe y se había ganado 1.000 pesos. Y mi yo niña pensó como, o sea, si ella se ganó 1.000 pesos, obvio que yo también me voy a ganar 1.000 pesos. Y fui con toda la confianza del mundo, me compré un raspe y me gané 1.000 pesos. Y yo encontré esas cuestiones como tan mágicas. Otro día voy saliendo de una tienda y yo estaba segura que fuera de esa tienda me iba a encontrar algo. Y salgo y me encuentro unos aritos que están tirados en el suelo. Y así, con un montón de cosas. Y me sentía así como muy, muy mágica. Sentía la vida, el mundo, como que no veía límites y efectivamente ocurrían cosas. No sé si habrá sido una intuición, no sé qué habrá sido, pero era una seguridad única. Bueno, muchas cosas. Una vez regalaron un álbum y seleccionaron como de la lista una persona y yo sabía que me iban a seleccionar a mí y me seleccionaron a mí y me ganó un álbum de lámina. Y varias cositas así que de repente me digo, uy, qué increíble cómo me sentía, qué ganas de volver a sentirme así como con esa
seguridad no solo en mí, sino que en lo que iba a ocurrir, que iba a ocurrir así, no sé cómo funcionaba, no sé cómo lo hacía, pero sé que lo viví. Sí, claro, y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, porque cuando estamos en este yo tan sólido, que es nuestra personalidad y nuestro eneatipo, como ya se habrán dado cuenta a estas alturas, todo el eneatipo, todo nuestro ego se basa en puras percepciones carentes, en donde hemos perdido contacto con el ser, con el universo, con lo bueno, con el sentirnos sostenidos. Entonces, si nuestra atención está permanentemente centrada en esas percepciones, así es en lo que se convierte nuestra realidad también. Es un círculo vicioso. Si nuestra atención está centrada permanentemente en soy horrible, entonces me voy a empezar a ver horrible y me van a tratar como si fuera horrible. Si mi percepción está permanentemente en no puedo confiar, tengo que estar siempre en control, no puedo confiar, tengo que estar siempre en control, todo el tiempo van a suceder situaciones, voy a atraer situaciones que corroboran esa idea. O bien voy a interpretar las situaciones de tal manera que voy a reforzar la idea, porque nos convertimos en eso a lo que le prestamos atención. En cambio, en la medida que disolvemos un poquitito las ilusiones del yo, todas las distorsiones cognitivas, y empezamos a ver la realidad tal cual es, nos despojamos de esas ideas carentes porque empezamos a experimentar que por ser, solo por ser, solo por estar, experimento amor. Entonces no me falta amor. No tengo que ser más querible porque ya me siento querido. Y entonces la realidad empieza a responder a eso, o bien empezamos a interpretar todos los eventos de la realidad de esa forma. Entonces entramos en un espacio que para nuestra personalidad parece mágico, porque la personalidad es el ser más escéptico del universo. La personalidad cree que la realidad es el sufrimiento. Y eso es una distorsión cognitiva. No es la realidad. La realidad no es sufrimiento. La distorsión cognitiva que tenemos porque no podemos estar en presencia, eso es sufrimiento. Pero no es que esa sea la realidad. Cuando entramos en un espacio en donde realmente se disuelven esas percepciones distorsionadas, a nuestra personalidad le parece un milagro. Es como, no lo puede creer. ¿Cómo la realidad puede ser tan hermosa? No puede ser cierto. Claro, es como que yo ahora de adulta lo veo así como que, oh, wow, qué extraordinaria, pero de niña sencillamente lo vivía así y era como tan obvio, tan real, tan lógico que iba a pasar así. Entonces, claro, ahora la perspectiva del tiempo, la adultez y todo es como, y a veces trato como de agarrar esa onda, pero no, pues aparecen los pensamientos que es como que no, si en realidad no es así, no es así, eso fue antes, cuando tú eras niña, ahora ya no es así. Entonces, Exacto, y realmente es así, solo que uno se ha terminado de convencer de que es terrible. Hay que de que hacer nada es algo para terrible. salvarse y hay que estar todo el rato haciendo un esfuerzo para salvarse. Ah, esa es la Ay, locura. sí, sí, qué heavy. No hay de qué salvarse. Porque realmente de lo que más nos tratamos de salvar es que estamos cuidando nuestra imagen. O sea, si nos falta dinero, se trata de trabajar, pero no es eso lo que realmente nos preocupa. Es nuestra imagen. Si esta es la cosa más loca. Nosotros creemos que lo que nos preocupa son las cosas reales. No, realmente lo que nos preocupa son las imágenes, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos van a ver los otros. Yo cada vez que hago terapia con alguien, la persona llega y te cuenta un problema real, ¿no? Qué sé yo, mi mamá está enferma, es terrible porque está súper mal genio, me trata pésimo. Ya, ¿y cuál es el problema de esto? No, el problema es que en el fondo me da tanta rabia con ella que si yo me enojo, me parezco a ella y me da vergüenza ser como ella. Ese es el verdadero problema, ese es el verdadero conflicto. Ni siquiera el problema es cuidarla. Entonces, si uno realmente empieza a indagar en lo que nos pasa en la realidad, lo que realmente nos hace sufrir, es un asunto de autoestima. Es decir,
¿soy o no soy la persona que creo que debería ser? Y la persona que creo que debería ser es un concepto, y la persona que creo que soy o que creo que no soy es otro concepto. Entonces es como si los conceptos nos tuvieran como obsesionados y creyéramos que los conceptos fueran la realidad. Y eso es lo que realmente nos hace sufrir. Sí, es una cosa muy tremenda. Es como si estuviéramos así como conectados a una Matrix. O sea, Matrix es una gran película. Estamos en la Matrix de nuestra mente y creemos que eso es más real que la realidad. Y cuando terminamos creyendo que esa Matrix, todos esos conceptos son más reales que la realidad, eso es a lo que le llamamos el olvido en el punto 9. Nos olvidamos de la realidad, nos olvidamos del ser. Así que sí, la realidad es así, es mágica. Es súper impresionante cuando uno hace un trabajo en donde realmente mueves tu estado de conciencia a un lugar más profundo y empiezas a ver esa realidad mágica que tú describes. Y en realidad no es mágica, es como es la realidad. Los Ya, locos que claro. creen que eso es mágico. Sí, 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 genial. Genial, sí, me alegra mucho tener esos recuerdos tan, tan vívidos y las sensaciones y esa seguridad única. Es que, pues, claro, para mí la vida era así, sí, sí. Sí, Sentía que así, y en lo físico también, que podía hacer cualquier cosa, que podía saltar muy alto, que podía en los juegos hacer cosas extraordinarias y lograba hacerlo. Entonces, es genial la realidad. sí, obvio, obvio, sí, impresionante. El cuerpo tiene muchos menos límites de los que creemos. Sí, sí. Yo me No, acuerdo yo, cuando empecé a hacer Wim Hof, que es esto de meterse al agua muy fría y todas esas cosas. Me acuerdo un día dije, era invierno, dije, voy a ir a andar en bicicleta con lluvia y sin polera. Por supuesto que mi cabeza decía, te vas a enfermar, eso no es posible, como, no puede ser. Y entonces ya me subí a la bicicleta debajo de la lluvia. Y había una parte de mí que decía, ay, qué terrible, estoy bajo la lluvia, qué frío, me estoy mojando. Y de repente yo decía, ya, a ver, eso parece que es lo que mi cabeza piensa. Pero ¿qué pasa si siento el cuerpo? Y llevaba la atención al cuerpo y mi cuerpo estaba sintiendo puro placer. Era puro placer que la lluvia me cayera en el cuerpo. Era puro placer sentir el frío. Entonces fue como, ¿cuándo empecé a creer que a mi cuerpo esto no le gustaba? Y terminé creyendo que a mí no me gustaba. ¿Qué mentira más grande me he contado? Tenemos una distorsión tremenda. Jaime. Qué, qué interesante todo esto que comentan, lo que dice Dani y esto. Yo quería comentar lo siguiente a modo de comentario y pregunta, Tomás, y de cuestionamiento interno y todo este tema, porque pensaba que, justo pensaba, el pensamiento viene, supuesto, o sea, a los animales no les importa ni su imagen, ni, o sea, vive y quién sabe cómo verán y las cosas pasan y la realidad está ahí y a un perrito, a un gatito, les da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en esta supuesta superioridad del ser humano, donde genera el pensamiento y empieza a crear mecanismos que le permiten la supervivencia, porque igual está expuesto pues, a peligros, tal y cual, empieza a desarrollar eso. Luego, yo me imagino que el pensamiento surge en los primeros momentos de introspección del ser humano cuando se da cuenta del yo que mencionas, ¿no? De esta imagen que tenemos del yo, de decir, esto lo estoy viendo yo, y que eso es una locura. Entonces me parece como que si el pensamiento hubiera llegado a venir a darle al traste a todo, ¿no? Eso se me ocurre. Y Sí, luego, de lo que hablabas de la imagen, que también tiene este componente social de que cuando haces lo que socialmente eso y alimenta a uno la imagen, a lo mejor te brindan un aplauso y deseas ser parte de eso, de todo el sistema. Eh, entonces, pensaba que también es como estar dentro de un sistema
global, primero familiar, luego social, luego mundial, luego sí, donde todo mundo está en lo mismo y lo que se aprecia, pues es la personalidad, el que seas de determinada manera, esto y bueno, pues esa es una espiral que a veces que luego te va como comiendo y que no se termina, ¿no? Es un poco lo que quería comentar por lo que escucho y bueno, es lo que quería yo decir. Y lo del tema del pensamiento que, que sí, eh, porque aparte pensar agota mucho. Entonces ahora que decías de que finalmente esa acción sí, sí lo veo, y una acción en la nada, o sea, una acción solamente en la cabeza que agota y ya llega uno vacío a la hora, por ejemplo, como de vivir o ser más sensible o esto, ya llega uno muy agotado. O sea, hay veces que yo no me levanto de la cama y ya estoy cansadísimo, porque de que me despierto a que me levanto, pienso muchísimas cosas y de repente siento que estoy vacío y ni siquiera he empezado el día, Mm. pero noto que es porque ya estoy pensando lo que voy a hacer, los pendientes que tengo, si voy a ir a alguna cita, si hay alguna sesión, le pongo en la agenda y no he hecho absolutamente nada todavía, ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo que quería yo comentar. A propósito de todo esto que dices, yo diría una cosa, que el problema no es que pensemos, el problema es que nos identificamos con las imágenes que el pensamiento crea y eso genera un sobreuso del pensamiento. Pensar es un gran salto evolutivo porque nos permite hacer miles de cosas que nos ayudan, que nos sirven muchísimo, que hacen más fácil y quizás menos estresante la existencia, lo cual deja tiempo para desarrollarnos de otras maneras, que no serían posibles si no tuviéramos la tecnología del pensamiento. Ahora, el estar identificados con el pensamiento es la mitad del camino del desarrollo posible para un ser humano. Es como la mitad del camino evolutivo. Completar el camino evolutivo es ir desde el no pensar, aprender a pensar, desarrollarlo, desarrollar una autoimagen y todas esas cosas, y luego ir más allá de eso y darnos cuenta que en realidad todas esas cosas no es lo que somos, sino que son solo imágenes. Podemos llegar a ese desarrollo. Es una posibilidad real. Dejar de vivir identificados con nuestras imágenes, con nuestra personalidad. Lo que no sabemos es que eso es que no hemos completado nuestro desarrollo. Ya se desarrolló nuestro cuerpo, crecimos, qué sé yo, nos salieron pelos, también desarrollamos la capacidad de pensar. Bueno, no se ha completado el desarrollo, no ha terminado nuestro crecimiento. El crecimiento no termina ahí. Ahora, como toda la cultura y todas las personas del mundo llegan hasta ese nivel de desarrollo, es que nosotros tampoco avanzamos más, porque es muy Ya. difícil crecer más allá de lo que todos quienes te rodean han desarrollado. Es decir, si uno nace en una familia en donde hablan, uno aprende a hablar. Si uno nace en una familia donde no hablan, no aprendes a hablar. Pero si en esa misma familia todos hablan, pero nadie sabe sumar, no vas a aprender a sumar. A menos que busques a alguien que te enseñe cómo se suma o hagas alguna búsqueda personal para aprenderlo. Ir más allá de nuestro nivel de desarrollo como promedio requiere una intención consciente, una decisión de aprender algo que no es lo común. Y entonces aquí estamos haciendo estas cosas porque parece que algo nos dice que podríamos ir más allá de todo esto. No, bueno, o sea, guau, porque es justo al revés, ¿no? Como yo lo estaba entendiendo, o quizás como lo he entendido siempre. He estado pensando que como que habíamos llegado a un lugar y que había que echar reversa.
pero esto que comentas me hace muchísimo sentido, claro. Sí, no es O reversa. sea, todavía no seguir más allá. llegamos. Es seguir más allá. No hay que echar reversa. Wow. Es un gran error creer que hay que echar reversa, porque eso sería destruir cosas que están bien. O la identificación que tengo yo de estos conceptos que pienso que es eso y que ahí está y que está terminado, porque todo el mundo está en el mismo lugar, como lo comentas, ¿no? Exacto, no está Ya. terminado. Está todo el mundo en la mitad. Hay mucho Ok, más que ya. seguir creciendo. La evolución no se detiene. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.